Este curso tiene 10 sesiones, cada sesión es cada 2 semanas las sesiones y al finalizar las personas van a tener un certificado de LHL y también de Global Allergy and Airways Patient Platform, que es la organización GAP que les mencionaba antes. Estas son las 10 sesiones, no me voy a detener acá. Y quiero aclarar que este programa o este curso es un proyecto independiente, patrocinado o avalado por Pfizer. Hoy tenemos el privilegio de tener al doctor Enrique Chacón Cruz, quien es médico pediatra, infectólogo MSc en vacunación y desarrollo de fármacos, y también es CEO de Think Vaccine. Y él está ubicado en Houston, Texas. Y el tema de hoy es un tema interesantísimo, que es la farmacoeconomía en vacunas. Ustedes van a tener la oportunidad de hacer preguntas al final de la sesión. Así que bienvenidos todos y bienvenido, doctor Enrique, y de nuevo muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Primeramente, Migdalia, Denis, muchas gracias por invitarme y otra por felicitarte a ti y a tu agrupación. Realmente lo que están haciendo es fabuloso. Ojalá Gracias. mucha comunidad y principalmente en Latinoamérica fuera como usted, de una manera tan profesional y tan bien hecha, tan ordenada y organizada, porque estamos enfrentando un problema terrible de corrientes anticiencia y antivacunas que nada más tienen como consecuencia desgracias, ¿no? Entonces, con gusto vamos a hablar de este tema. Creo que no me permite compartir. Sí, yo te puse como co-host. Debería de Ok, poder compartir. ok, ya. Oye, perdón. ¿Lo pueden ver? Sí, ya lo podemos ver, doctor Chacón. Muy bien. Las slides ya no tuve el tiempo de hacer una traducción al castellano. Pido una disculpa al respecto, pero yo no tengo ningún conflicto de interés, ningún disclaimer, dado que no voy a hablar de ningún producto comercial. Y vamos a hablar de dinero. Yo recuerdo cuando vi la serie de Bolívar, que él fue a España a tomar clases para ser general y preguntó el maestro qué se ocupa para ganar una batalla, y pues todo el mundo hablaba de una buena técnica, una estrategia, etcétera, etcétera. Y él dijo, no, se ocupa dinero. Y lo segundo es dinero, y lo tercero es dinero, y después lo demás. Para hacer vacunas, para vacunar, ocupamos dinero. Y eso no es una mentira. Para todo lo que hacemos con respecto a producción o intervención en salud, se ocupa dinero. Y vamos a hablar de eso, pero no solamente de dinero. Entonces, ¿qué es valor contra costo? Yo veo una botella de agua y veo un diamante. Todo el mundo me va a decir, es más valioso el diamante, porque es mucho más costoso que la botella de agua. Pero eso mucho tiene que ver en la perspectiva del lugar y del tiempo. ¿Qué tal si estamos abandonados en el desierto del Sahara y tenemos un diamante y una botella de agua? ¿Cuál es más valioso? El agua. ¿Por qué? Porque no tenemos para beber. Sigue siendo más costoso el diamante, pero es más valioso el agua. Entonces, no solamente vamos a hablar de dinero, vamos a hablar del valor de las vacunas y cómo se evalúa o cómo se analiza ese valor. El impacto general de las vacunas y la vacunación tiene mucha inferencia sobre salud, obviamente, y todos los factores redundantes a la salud, sobre aspectos sociales y todos los aspectos redundantes al aspecto social, y también un impacto sobre los factores económicos. Hablando un poquito de lo que ya saben ustedes en salud.
Entonces, en los Estados Unidos nada más, este es el impacto de las vacunas en las enfermedades. Viruela, difteria, sarampión, paperas o parotiditis, rubiola, rubiola congénita, tosferina, polio paralítica, tétanos. No nos vamos a meter en estos datos, nomás vean la gran cantidad de casos que se veían al año antes de la vacunación contra estas diferentes enfermedades. Hay que recordar que la viruela ya no existe gracias a la vacunación. Y aquí a la derecha vamos a ver el impacto en la reducción de la enfermedad, y vemos que para viruela, para difteria, para sarampión no importado, es casi el 100% de reducción o impacto de las vacunaciones, y oscilan un poquito entre el 94 y 100% para el resto de las enfermedades. Entonces, este es el impacto de la vacunación sobre disminuir enfermedad. Esto es muy importante. Ahora, nos vamos a lo que dice la OMS en 20 años a nivel mundial, y por ejemplo, difteria, que está en esta línea que apenas se logra ver, pues básicamente casi no vemos difteria. Desafortunadamente hay países como Venezuela, África, en África, que se sigue viendo difteria por bajas coberturas. Tétano neonatal es mínimo, es en rojo. Pertussis, que está en amarillo, o tosferina, se ven casos, dado que es una enfermedad muy contagiosa y no tenemos la mejor vacuna todavía, hay que mejorar en la vacuna, pero se ha logrado bajar en forma importante. Polio disminuyó de manera dramática, y sarampión, que es este que tenemos en morado o púrpura, hemos tenido un ligero incremento, a pesar de que hemos logrado muchísimo la reducción de sarampión en el mundo por vacunación. Ha habido un pequeño incremento por bajas coberturas, y en países como los Estados Unidos, donde algunos de nosotros vivimos, gran parte a los grupos antivacunas. Estamos teniendo esos brotes. Este es el caso de sarampión. Ahora, vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el impacto de la vacunación en cuanto a la inmunidad indirecta. ¿Qué es la inmunidad indirecta? Es cuando yo vacuno a un sujeto o una persona, y esa persona, al ser vacunada, transfiere inmunidad a otras personas que están susceptibles o no vacunadas. ¿Qué porcentaje de población yo tengo que vacunar para que entonces yo logre esa inmunidad a personas no vacunadas? Lo que se le llama inmunidad indirecta, o también llamada inmunidad de rebaño. Entonces, aquí lo tenemos a un lado, en esta columna. Entonces, por ejemplo, si queremos vacunar contra meningococo, que es una causa frecuente de meningitis grave y mortal, o neumococo, también de meningitis, neumonías, etcétera, ocupo vacunar entre el 17 y 26% de la población para que se logre una vacunación indirecta. O sea, los vacunados protejan a quienes los rodean. En el caso de sarampión, ocupo vacunar más del 90% para lograr ese efecto. En caso de parotiditis, 75%, y así. En el caso, por ejemplo, del virus de papiloma humano causante del cáncer cervicuterino en las mujeres, si yo vacuno 20 niñas, yo puedo lograr inmunidad de rebaño, proteger a otras. Eso es muy interesante. Es uno de los grandes éxitos de la vacunación, la inmunidad indirecta. O sea, el vacunado, entre comillas, vacuna. Ya empezando a tomar la parte del dinero, la vacunación es uno de los mejores o de las mejores inversiones en cuanto a retorno de dinero. Tenemos, por ejemplo, que la enfermedad cardiovascular, la investigación de enfermedad cardiovascular, por cada dólar invertido se regresan 5. Los bonds que da el gobierno americano, por cada dólar invertido se regresan 50 centavos. Entonces no es tan bueno. Hacer actividades en trabajadores de salud comunitarios, por cada dólar invertido se regresan 9. Y así, por ejemplo, educación preescolar, por cada dólar invertido se regresan 7, pero en vacunación, por cada dólar invertido se regresan 16. Y aquí ya vamos a hablar un poco de lo que es el dinero. Es muy importante mencionar. Entonces, hablando ya del impacto general de las vacunas y la vacunación, ahora nos vamos a entrar específicamente a la parte económica.
Muy bien. ¿Cuáles son las barreras en Latinoamérica, en este estudio del doctor Guzmán, sobre el por qué ciertas personas no quieren vacunarse, las barreras a vacunarse? Y hay muchas, y se va a clasificar por diferentes grupos, ya sea grupos etarios, adultos mayores, adultos jóvenes, trabajadores de la salud, mujeres embarazadas, preadolescentes o los niños. En este caso, los que son encuestados son los padres. Y hay un montón, muchísimos factores por los cuales se pueden o pueden rechazar la vacuna, pero vean, en todos estos grupos etarios o grupos especiales o grupos de riesgo, la parte socioeconómica y de los costos siempre va a ser una parte de esa barrera. Esto es muy importante, no nada más a nivel de gobierno para decidir comprar una vacuna, sino también la parte de las personas que se van a vacunar. El advocacy tiene mucho que ver también la parte económica. Ok, la carga de la enfermedad como tal, entonces, de una enfermedad prevenible por vacunación, de manera epidemiológica, se mide viendo su incidencia. Incidencias son los casos nuevos que se presentan cada año. Prevalencia es los casos que ya están. Severidad, claro, y la severidad va a depender en morbilidad, o sea, el grado de enfermedad, se hospitaliza o no, y la mortalidad. Y todo eso tiene un impacto en la parte económica y en la calidad de vida, tanto del paciente como de quien vive con el paciente. Ahora, la carga de la enfermedad se mide en base a estudios epidemiológicos. Los analíticos que están a mi derecha, creo que también a su derecha, son estudios comparativos. Esos generalmente no los usamos, a menos que tengamos un problema particular. Y los estudios epidemiológicos que usamos son los descriptivos, en los cuales vemos la tasa de sarampión es de 1 por 50,000 personas, afecta principalmente niños no vacunados y tal, y estas son las edades. O sea, eso es un estudio descriptivo epidemiológico. Muy bien, entonces ya teniendo claro estos conceptos, ¿qué es lo que se necesita para llevar a cabo un estudio farmacoeconómico? Lo primero es conocer la carga epidemiológica de la enfermedad. ¿Esa enfermedad existe o no existe y qué tanto existe? ¿Y a quiénes afecta? Ese es el número uno. El número dos es, ya teniendo la carga de la enfermedad, la carga económica de la enfermedad. ¿Qué tanto cuesta la enfermedad? Y vamos a hablar de eso con más detalle. El punto número 3 es cuánto me cuesta la vacuna y vacunar a la población ya teniendo los dos de arriba. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de precios, costos. Por ejemplo, no es lo mismo comprarle a Pfizer una vacuna de neumococo que comprarle, por ejemplo, una vacuna al fondo rotatorio de la OPS. Va a cambiar el precio, o pedirle vacuna a Gavi, que da vacunas prácticamente gratis a países del tercer mundo. Entonces, esto es importante. Y al final, ya que tengo la carga epidemiológica de la enfermedad, la carga económica, el costo de la vacuna y de vacunar, hago un modelo para ver si esta vacuna es costo benéfica o costo efectiva. Ok, vamos a entrar entonces primero a esto, la carga epidemiológica de la enfermedad en base a estudios descriptivos. ¿Cómo medimos nosotros la carga epidemiológica de una enfermedad? Una es por vigilancia pasiva, que es lo más usado en Latinoamérica y en la mayor parte del mundo, y la vamos a describir. La otra es la vigilancia activa, que es mucho mejor, pero es más cara y la vamos a describir. Y lo otro son los serosurveys. Los serosurveys es medir anticuerpos contra una enfermedad o contra un patógeno, una bacteria o un virus en un determinado tiempo y lo vamos a describir. Pros y contras de cada uno. Ok, ¿cuál es la diferencia entre vigilancia activa y pasiva? La pasiva es la más usada. Son los casos reportados al Ministerio o Secretaría de Salud. Generalmente las enfermedades que son de reporte obligatorio. Esto va a depender de los médicos, del staff de médicos clínicos, de los laboratorios, si quieren o no quieren hacer
las pruebas diagnósticas, de los médicos si realmente quieren investigar y reportar. Y bueno, generalmente se utiliza para enfermedades que se requiera o que estén obligadas para notificar, como sarampión, como, no sé, como meningococo, etcétera, ¿no? Las enfermedades como COVID, que son enfermedades, influenza, que son enfermedades que hay que reportar de manera obligada. El problema es de que si no existe esa cultura de querer reportar por parte del clínico y del laboratorio de hacer las pruebas confirmatorias, siempre va a llevar esto a un subregistro que generalmente nos lleva a un desconocimiento y una misconcepción de que la enfermedad no existe cuando realmente puede existir. Al contrario, la vigilancia activa es cuando el médico, el clínico, activamente busca los casos, ya sea en la comunidad o en un hospital, dependiendo de la enfermedad, y tenemos un laboratorio que activamente hace esas pruebas confirmatorias y por lo tanto la data que obtenemos con vigilancia activa es mucho más grande, es mucho más detallada, porque podemos tener una base de datos inmensa, la edad, el paciente que tenía, quién lo atendió, qué medicamento le dieron, etcétera. Pero obviamente esta vigilancia activa es más costosa y mucho más laboriosa. Un ejemplo, y los ejemplos que voy a dar son publicaciones mías de la experiencia que yo tuve. Yo estuve viviendo en México antes de venirme acá, en Tijuana. Yo era el jefe del servicio de infectología, trabajaba en Tijuana en colaboración con la Universidad de California en San Diego. Estuve ahí por 20 años. Hicimos y por ejemplo, en México dicen que la enfermedad por meningococo no hay. Y aquí no son tasas. Aquí estamos hablando que en todo el país, que tiene 130 millones de habitantes, había años que no reportaban ningún caso de enfermedad por meningococo y años que reportaban 90. Pues 90 casos para una población tan alta no hay, no existe. Pero eso es mentira. Yo hice vigilancia activa por más de 15 años. ¿Y qué es la vigilancia activa? Ya de una manera más clara, los niños que llegaban con una probable enfermedad por meningococo, este es un niño real. De hecho, casi se muere. Lo llegamos, se atendió, está intubado, está en terapia intensiva. Aquí estamos identificados, estos puntitos rojos es el meningococo en el microscopio, es una fotomía. Hice el cultivo, aquí se agrupó un serogrupo B y aparte se le hace PCR y se confirma. O sea, todo esto es vigilancia activa. O sea, buscamos activamente el caso, las muestras de laboratorio de líquido cefalorraquídeo de sangre se guardan, se congelan, se procesan, el laboratorio está entrenado y posteriormente mandamos la muestra a San Diego, en California, para que se le corriera la PCR. Esto es mucho mejor, pero es mucho más laborioso. Pero al tener esta información, no solamente tenía números totales, tenía tasas. Y la Organización Mundial de la Salud dice que en relación con meningococo, se tiene que vacunar a la población cuando tienes una tasa de 1 o más por 100,000, porque es una enfermedad grave. Un meningococo, si no se atiende, se muere. Y si se atiende, el 80% sobrevive, el 20% se muere, en el mejor de los casos. Vean, la tasa es de casi 3 por 100,000 en menores de 16 años, pero en niños menores de 2 años, la tasa es de arriba de 7 por 100,000. Y crean, el gobierno mexicano todavía no vacuna con esta información de 15 años de vigilancia activa. Y al decir 15 años de vigilancia activa es que duró 15 años el estudio. Ok, la otra manera de hacer carga de enfermedad o medir la enfermedad son los serosurveys. Los serosurveys es juntar una población en un determinado tiempo, por decir, en este momento, en mediados de junio, yo voy a tomar esta población de diferentes edades y le voy a medir anticuerpos contra tosferina. Y voy a medir los anticuerpos que dicen que se acaban de infectar, no que se infectaron hace un año, sino que se acaban de infectar, la famosa IgM, se acaban de infectar. Y eso me va a decir cuántos se han infectado este año de tosferina. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, en enfermedades donde no tenemos una buena vigilancia, por ejemplo, una vigilancia pasiva, o en enfermedades en las que no se notifican de manera obligada,
Entonces, en esos casos, este tipo de estudios son muy buenos para medir carga de enfermedad y tenemos una manera matemática en la cual se puede hacer un método catalítico, que no lo voy a hablar con detalle, y con ese método catalítico, al tener esa población con esos anticuerpos, yo puedo decir cuánta enfermedad hay. Y otra ventaja es que son cross-sectional, o sea, son transversales. Es un estudio de una sola vez, a menos que lo quiera repetir cada año, pero en ese momento me dice cuántos hay. Desventajas, es caro, no me da ninguna información clínica, nomás me dice cuántos se han contagiado ese año. Y sin meterme mucho en la gráfica, este es un estudio seroepidemiológico de tosferina. Y vemos aquí, por ejemplo, vean aquí en esta edad, 35, 44 años de edad, en la línea continua con los diamantes blancos, son los casos infectados obtenidos por anticuerpos en ese año, mientras en el diamante blanco, en línea suspensiva, que es son los que se notificaron por vigilancia pasiva, y vean la diferencia enorme. Los que se notificaron fueron menos de 50, como unos 20, pero los que detectamos en un zero survey fueron 150. Entonces los zero surveys pueden ser bastante útiles en este tipo de situaciones para saber la carga de la enfermedad. Y hay muchos lugares donde hacen estudios epidemiológicos o zero surveys para ver carga de enfermedad en diferentes enfermedades: Australia, Holanda, los Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, muchos, Francia, Bélgica, etc. Entonces, ok, eso es para saber la carga de la enfermedad. Ahora, ¿cómo vamos a ver la carga económica de la enfermedad? ¿Cuánto cuesta la enfermedad? Para ello tenemos lo que le llamamos en farmacoeconomía los costos médicos directos, los costos no médicos directos y los costos indirectos. Si gustan, lo intangible lo mencionamos al final. Los costos médicos directos, eso específicamente es lo que me cuesta en el hospital o en las unidades de salud la enfermedad. Por ejemplo, los medicamentos. En caso de COVID, ¿cuánto me cuesta tratar COVID en medicamentos? ¿Cuánto cuestan las pruebas? ¿Cuántas pruebas de laboratorio le hago? ¿Cuánto cuesta cada prueba de laboratorio? ¿Cuánto cuesta el día hospitalizado? Etcétera. Eso es, o cuánto me costó ir a ver al médico aunque no haya sido hospitalizado. Todo lo que tenga que ver con costos médicos es costo directo. Costo directo no médico, pues el transporte. Lo que comí fuera de casa cuando mi paciente estaba hospitalizado, etcétera, ¿no? Los costos indirectos es la pérdida de productividad, o sea, cuánto tiempo no fui al trabajo. Eso aplica a la persona enferma y al padre de un niño enfermo o madre de un niño enfermo que deja de trabajar porque el niño se enfermó. Eso es muy importante. Y ya lo intangible, pues es todo lo asociado a la parte de la ansiedad. Y aquí me gustaría mencionar la pérdida de dinero o de salario. Esto es algo que muchos estudios farmacoeconómicos no hacen y yo en lo personal he hecho. Lo que se pierde de salario es muy importante dentro de los costos indirectos. Y suena mal que hablemos de dinero cuando hablamos de vacunas, pero esto es importantísimo, importantísimo. ¿Cuáles son las fuentes para evaluar los costos económicos tanto directos como indirectos? Los costos directos, si se trata de una vigilancia pasiva, un estudio seroepidemiológico, un serosurvey, generalmente utilizamos referencias nacionales o locales. Por ejemplo, cuánto cuesta tal medicamento, cuánto cuesta un día de hospitalización, cuánto cuesta la consulta médica promedio en ese país. En el caso de México, por ejemplo, hay un portal de compras del Instituto Mexicano del Seguro Social y ese que utilizamos de manera y que está autorizado de manera internacional como referencia de costos directos. Ahora, si los costos directos se obtuvieron de vigilancia activa, como lo que hicimos con meningococo en hospitales que yo trabajé en México,
ya tenemos los costos porque sabemos cuánto antibiótico se le dio, qué tantas pruebas se les hicieron, y ya lo tenemos. Y lo que no se tiene, se obtiene del portal de referencia. Y cada país lo tiene. Argentina lo tiene, Colombia lo tiene, porque he leído muchos estudios farmacoeconómicos de Brasil, de Argentina, de Colombia, incluso los he usado yo de referencia. Y para los costos indirectos hay muchas maneras de evaluarlo, pero, por ejemplo, para la pérdida de dinero obtenido de salario, esa pérdida, en el caso de México hay un web link que me permite ver el salario medio por año, en este caso es del 2018, y en base a eso yo hago un promedio del salario perdido. Claro, habrá gente que gana menos, habrá gente que gana más y la pérdida de salario es mayor, pero eso es lo que se tiene. Esas son las herramientas que tenemos. Este es un ejemplo, sí, me gusta mucho poner ejemplos, sí, es un ejemplo de un trabajo nuestro, de 51 casos nada más en la ciudad de Tijuana, en frontera con California, del 2005 al 2015, tuvimos 51 casos confirmados de niños con enfermedad por meningococo, y aquí vemos que la carga económica en base a una base de datos, muchos de estos costos ya los teníamos, por ejemplo, de la biometría, la citología hemática, de los estudios de bioquímica, de los estudios, etcétera, de cuánto costaban los antibióticos, los medicamentos para terapia intensiva. Yo sé que no se logra ver. ¿Perdón? Pero la ventaja de la vigilancia activa es que me permite ver cuántas dosis de antibiótico, cuántas veces le tomaron el laboratorio a cada paciente. Imagínense la cantidad de información que tengo para poder evaluar esto. Y los costos de hospitalización y prehospitalización, muchos fueron en base a lo que reportaba el hospital o los hospitales, pero algunos que no se tenían al portal que ya mencionamos, en este caso en México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero cada país tiene su portal de cuánto cuesta la hospitalización. Entonces, así es como logramos nosotros la carga económica. En base a esto, pudimos estimar un costo y literal, cada caso de enfermedad invasiva por meningococo en nuestra ciudad cuesta más de $20,000 cada caso. Y extrapolando a todos los casos que tuvimos en esos 10 años, es más de $250,000. De tal manera que el costo promedio de $20,670 por cada caso de meningococo en nuestros niños es más del doble del promedio del Producto Interno Bruto per cápita en México, que es de $9,900. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos, si el Producto Interno Bruto per cápita, lo vamos a mencionar más adelante, es una media del año de vida ganada o del costo del año de vida ganada, y la enfermedad cuesta más, si hacemos posteriormente un estudio de costo-beneficio, costo-efectividad, lo más probable es que la vacunación me resulte en ahorro. Y se publicó, lo tenemos publicado de una manera muy importante, incluso sale Adriana Guzmán, sale también ahí en ese estudio. Pero este estudio lo hice con gente de GSK, GSK, como disclaimer. Ok, ya tenemos la carga de la enfermedad, la carga económica. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar si la vacuna me resulta en beneficio económico, tomando en cuenta la carga de la enfermedad, la carga económica? Hay diferentes tipos de estudios farmacoeconómicos que no nada más son en vacunas, se utilizan en cualquier tipo de intervención a nivel comunitario, pero en este caso de vacunas. Están los estudios de costo-minimización, costo-beneficio, costo-efectividad y costo-utilidad. Costo-minimización es pues, lo que hacen muchos gobiernos en Latinoamérica y en el mundo. La vacuna más barata, esa ponemos, aunque no sea la mejor. El de costo-utilidad es muy complicado, es hablar de qualis, no voy a hablar de eso porque sí es más sofisticado, pero me voy a enfocar a costo-beneficio y costo-efectividad. Costo-beneficio es dinero contra dinero. Es quizá lo más fácil. Por decir, vacunar contra, voy a poner el ejemplo de varicela, vacunar contra varicela
me sale más barato que la gente se enferme de varicela. Eso es costo-beneficio. Gano dinero. Costo-efectividad tiene que ver con el costo de vida ganada y ahorita más al rato lo vamos a especificar. Y la mejor manera de explicar costo-beneficio y costo-efectividad es hablar de un trabajo que hice de costo-efectividad y costo-beneficio de vacunación contra varicela en México. Entonces, lo primero que hicimos, recordar como un repaso de lo que hemos visto en la charla hoy, fue estimar la carga de la enfermedad de varicela. Pues el problema en México y en toda Latinoamérica y en casi todo el mundo es que varicela no es una enfermedad de obligación, de reporte obligatorio. Al no ser una enfermedad de reporte obligatorio, entonces, ¿cómo sabemos cuánta varicela hay? Y la gran mayoría de los casos de varicela no se mueren. La gran mayoría no se hospitalizan, pero hay muchísima varicela. Entonces, aquí lo que hicimos fue un análisis en base a un estudio seroepidemiológico, el Sero Survey. Resulta que el doctor Conde, mexicano, hizo un estudio y lo publicó en el cual evaluó los anticuerpos contra varicela en diferentes edades. Y utilizamos un método catalítico, que no lo voy a explicar, es muy complicado, pero ese estudio catalítico nos permitió traducir esa cantidad de gente positiva anticuerpos contra varicela y ver cuántos realmente se habían enfermado de varicela en diferentes grupos de edad. Y pudimos estimar el punto número 1 para evaluar en un estudio farmacoeconómico la carga de la enfermedad. Pues la carga de la enfermedad por varicela, al año que lo hicimos, México tenía una población casi de 129 millones. En base a ese estudio de carga de enfermedad catalítico, estamos viendo que tenemos 2 millones de casos al año de varicela en México y de los cuales resultó en más de 1.100.000 consultas ambulatorias, conllevó a más de 5.290 hospitalizaciones y cerca de 200 muertes al año. Lo que se reporta de varicela en México no llega ni a 20.000, imagínense el problema del reporte. Ahora, evaluamos también la carga económica utilizando las herramientas que hemos hablado, utilizando estudios que ya se han hecho anteriormente en México, otros estudios que hicieron en Colombia, otros que hicieron en Argentina con Roberto Giglio, que es muy amigo mío, y un estudio brasileño. Porque te tienes que armar de lo que tienes, ¿no? Y lo más similar a tu sociedad. Entonces, de lo que teníamos de estudios en México y los portales de reporte de costo y de estudios de niños que han sido, adultos que han sido hospitalizados o tratados o que han tenido varicela y lo que cuesta, y lo que se tiene de Brasil, Colombia y de Argentina, pudimos evaluar que en los grupos de edad de 0 a 4 años de edad teníamos tanto costos directos hospitalarios como indirectos, 100 millones de dólares. Pero luego la carga de la enfermedad baja en los grupos de edad. Sin embargo, si evaluamos la carga total de la enfermedad desde el punto de vista económico, en México, los mexicanos pagamos más de 165 millones de dólares por año en varicela. Es mucho dinero. Es una enfermedad muy frecuente, 2 millones, se mueren 2 millones, y muy cara. Ok, entonces para poder hacer un análisis farmacoeconómico, o sea, vamos a intervenir ¿cómo? Vacunando. Lo que hicimos fue poner 4 estrategias de vacunación. La estrategia 1 era una sola dosis de vacuna de varicela, pero combinada con la triple viral, sarampión, rubiola, parotiditis, a precio, que viene aquí abajo, al precio de la lista rotatoria de la OPS. Estrategia número 2 es la misma vacuna de la triple viral del precio rotatorio de OPS, pero al año y a los 6 años. La tercera
estrategia era poner la vacuna de triple viral, pero la segunda dosis que contuviera la vacuna de varicela. Perdón, la estrategia 1 y 2 es la triple viral y además aplicar la vacuna de varicela. ¿Okay? Aprovechando que en esa misma edad se pone la triple viral. La estrategia 2 eran 2 dosis de triple viral con la vacuna de varicela aparte, una jeringa aparte, a precio de OPS. La estrategia 3 era como la 1, una dosis de la vacuna de varicela y luego la triple viral a precio de OPS al año, y luego poner la cuádruple viral a precio privado, porque esa no la tiene la OPS en el fondo rotatorio, y ya tiene sarampión, rubiola, parotiditis y varicela. Y la estrategia 4 eran las 2 dosis de cuádruple viral privadas, la vacuna GSK al año y 6 años. Y evaluar. Ok, no voy a mencionar cómo hicimos el cálculo, la fórmula, porque es muy complicado. Pero lo primero que hicimos fue una relación de beneficio sobre costo con las 4 estrategias. Recordar, estrategia 1 es una sola dosis de vacuna de varicela junto con la triple viral al año, precio de OPS. Estrategia 2 son 2 dosis a precio de OPS. Estrategia 3, una dosis precio de OPS, una dosis precio privado. Y estrategia 4, 2 dosis precio privado. O sea, compra directa con la empresa. Cuando nosotros hacemos una relación beneficio sobre costo, queremos que esté arriba del 1. O sea, si está arriba del 1, quiere decir que me estoy ahorrando dinero. O sea, el beneficio sobre el costo, el beneficio está arriba del costo. O sea, es más el dinero que recupero que el dinero que gasto. Por eso tiene que ser arriba de 1. Y el costo total, o sea, el de sociedad implica costo directo e indirecto. Entonces, nada más nos vamos a enfocar a las barras azules, que son las que prácticamente es el costo total. Si vemos la estrategia 1, que es una dosis de vacuna de varicela, solamente una dosis, a precio de OPS, la relación beneficio sobre costo está arriba de 2,5, cercana al 3. O sea, es casi 3 veces más benéfica. Me estoy ahorrando casi 3 veces más. La estrategia 2, que son 2 dosis a precio de OPS, salvo más vidas, prevengo más enfermedad, pero me ahorro menos, pero sigo siendo costo-beneficio. Me estoy ahorrando 1.6 veces más. La estrategia 3 ya no resultó ser costo-beneficio ni la 4. Entonces, hablando de estrategia 1 y 2, que eran costo-beneficio, o sea, me generaban un ahorro inmediato, o sea, al año yo ya tenía un ahorro, me generaban con 95% de vacunados 53 millones de dólares de ahorro para los mexicanos y con 85% de cobertura, 49,5 millones de ahorro de dólares. La estrategia 2, que eran 2 dosis, con 95% de cobertura me generaba 34, casi 34,5 millones de dólares de ahorro. Y con 85% de cobertura, casi 31 millones de dólares de ahorro. Esto es importante. Y aún así, México no incluye la vacuna de varicela en el Programa Nacional de Vacunación. Ahora, ¿qué es costo-efectividad? Costo-efectividad es otra manera de evaluar la farmacoeconomía. Y aquí tiene que ver con los años de vida ganada. Y los años de vida ganada expresan el número adicional de años de vida que una persona vive como resultado de una intervención. Cualquier intervención, por decir agua potable, etcétera. Pero aquí estamos hablando de vacuna. O sea, ¿qué tanto año de vida ganada tengo y cuánto costo de vida, de año de vida ganada me ahorro? Y aquí el costo por año de vida ganada es utilizando un estándar que ya tienen muchos países, ya tienen su estándar nacional de costo
por año de vida ganada. Cuando el país no tiene ese estándar, Estados Unidos lo tiene, Reino Unido lo tiene, pero si el país no lo tiene, como muchos países no lo tienen, se utiliza como parámetro recomendado por la OMS el Producto Interno Bruto per cápita como costo de año de vida ganada. Ese es el estándar. En el ICER no vamos a hablar para no hacerlos confundir más. Aquí el punto es, mientras más bajo sea el costo por año de vida ganada, la intervención es mejor. Es al revés. Queremos que esté por debajo. Y el ejemplo viene aquí. No utilizamos la estrategia 1 y 2 en el estudio de varicela porque ya resultaron ser costo-beneficio. Generar un ahorro hasta de $50 millones. Correr un estudio de costo-efectividad no tenía ninguna razón. Obviamente iba a ser costo-efectivo. Pero para estrategia 3 y 4, sí lo hicimos. Y si se dan cuenta, aquí es al revés. El Producto Interno Bruto per cápita de México, que viene siendo el costo por año de vida ganada, es de $9,674. Ese es el Producto Interno Bruto per cápita en México. Si la intervención está por debajo del Producto Interno Bruto per cápita, que dice que la intervención cuesta menos que el Producto Interno Bruto per cápita, por lo tanto es costo efectivo. La estrategia 3, que era poner una dosis de varicela a precio de OPS y la segunda dosis a precio privado, está muy por debajo del Producto Interno Bruto per cápita, por lo tanto es costo efectiva, pero la estrategia 4 no lo es. Espero no los haya hecho confundir. Yo sé que es complejo, de hecho no es médico, pero estos son los parámetros farmacoeconómicos. Y este estudio se publicó en Pediatric Infectious Disease Journal y se ha presentado en muchísimos, lo he presentado en muchísimos foros a nivel internacional. Y ya casi para terminar, otra de las cosas del beneficio de las vacunas es una perspectiva más amplia, mucho más amplia, incluso cosas ya más allá de lo que yo conozco, que es el full income, que es todo el ingreso, el completo, que es una mejor manera de medir lo que se regresa después de invertir en salud, que es todo el crecimiento, el crecimiento del ingreso más los años de vida ganada en ese periodo y los cambios de ese incremento de ingreso al paso del tiempo. Y es exactamente lo que hicimos del costo-efectividad, pero a nivel ya poblacional y en una curva de tiempo. Y es lo que se hace actualmente, está más allá de lo que yo sé hacer en farmacoeconomía, pero es lo que hace valor. Sí, las vacunas son un cuento de historia, pero las vacunas no crean salud, ni siquiera tampoco generan riqueza, solamente la vacunación. Tenemos que tener vacunas y tenemos que vacunar, pero no hay la menor duda que la mejor intervención, por cada dólar invertido se regresan 16, la mejor intervención de salud desde el punto de vista farmacoeconómico son las vacunas. Tengo un curso de vacunología, no es el curso de Migdalia Dennis. Este es un curso que mi compañía y yo hacemos para trabajadores de la salud que están involucrados en vacunas. Es un curso muy interesante. No hablo de vacunas, hablo de vacunología. O sea, todo el viaje de la vacunología. Y pronto va a estar disponible en la plataforma. Y aquí está Felicitas Colombo de America's Health Foundation, quien además junto con el doctor Javier Casellas, un gran amigo, infectólogo pediatra y vacunólogo de Buenos Aires, tenemos esta iniciativa que se llama Vaccines Beat, que es un newsletter que va a salir yo creo ya en julio, muy probablemente en un mes salga y va a ser el newsletter más leído o la gaceta de vacunas más leída en el mundo. Cualquier persona que esté involucrada de mayor o menor grado en vacunas puede verlo, vamos a tener actualización en todo lo relacionado a casos, brotes, mes con mes, te va a llegar a tu correo electrónico de manera gratuita.
Vamos a tener entrevistas con gente muy importante en el campo. Por ejemplo, el primer entrevistado es Peter Hotez, que es muy amigo de Fauci. Tenemos a Rino Rappuoli, qué sé yo, mucha gente importante, así como perspectivas, esquinas editoriales, etcétera. Y bueno, quien quiera meterse a VaccineSpeed, el link es vaccinespeed, creo que es .org, y tenemos también una página en LinkedIn, etcétera. Ya pronto salimos y es gratuito. Y aquí termino y agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, doctor. Excelente, excelente, excelente. Tenemos varias preguntas. Sin embargo, yo quiero, bueno, tener el privilegio de aclarar algo muy importante. Fíjate, esta campaña en pro de la vacunación la comenzamos, como les decía antes, hace 2 meses y medio. Los invitamos todos a participar. Se llama Respiro de Vida. Y con el objetivo que ya también mencionaba de promover el tema de la vacunación en la región latinoamericana. Tú mencionabas, o usted mencionaba, el tema de los neumococos y el de la varicela. A mí me llama poderosamente la atención que habiendo tanta evidencia como tú nos estás mostrando, todavía estas dos vacunas no estén dentro del cuadro de vacunación de México. La pregunta o la duda es, ¿a qué se debe? Se debe, la pregunta la hago porque justamente este curso es para que nosotros desde la sociedad civil nos movilicemos y podamos gestionar ante los tomadores de decisión todo lo que sea necesario para movilizar la política pública para que esto se logre. Pero tengo la duda del por qué, teniendo una evidencia tan clara como la que usted nos está mostrando. Primeramente, Dalia, háblame tú. Ok. No hay ningún problema. La respuesta es sencilla, es falta de voluntad política, nada más. Al final, la decisión de vacunar a una población no la tienen ni la población ni los científicos, ni los médicos. La tienen los políticos. Y en México, terriblemente, de ser un país pionero en vacunas en el año 2000, los primeros sin incorporar en Latinoamérica vacuna de rotavirus, vacuna de neumococo. Ahora no vacunamos contra varicela, no vacunamos contra hepatitis A, no vacunamos contra meningococo, no vacunamos contra dengue. Y bueno, Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Uruguay vacunan contra la mayor parte de esas vacunas que dije, y en México no. Y eso simplemente es una falta de voluntad política. Sí, entiendo, o sea que se hace absolutamente necesario hoy más que nunca, pues este tipo de cursos y de apoyo de la sociedad civil para poder movilizar, ¿no? Déjame ver, no puedo en mi chat, tengo un problema y no puedo echar para atrás para ver las preguntas, pero tengo una aquí de María Rosa Camposano. Dice, se está estudiando el costo-beneficio de vacunación COVID cada 6 meses después de las 6 dosis. ¿Por qué no hacerla una cada año? ¿Cómo combatir? Y la otra pregunta que ella hace acá es cómo combatir los antivacunas. Bueno, la primera pregunta, yo no he hecho estudios farmacoeconómicos de vacunas de COVID. Los estudios farmacoeconómicos son muy complicados y hay muchos escenarios para hacerlos. Como vimos, evaluar los costos directos, indirectos, etcétera. Lo que sí podemos decir es que durante la pandemia, cualquier vacuna contra COVID era costo efectivo y costo benéfica, porque no podíamos salir a trabajar, no podíamos salir ni siquiera a comernos unas arepas, unos tacos, unas hamburguesas o un buen bife de chorizo a ningún lado. No podemos ir a ningún lado. Los niños no pueden ir a la escuela, etcétera. Entonces, durante la pandemia, cualquier vacuna contra COVID era costo efectiva y costo benéfica. Ahora que la pandemia no existe, pero es una endemia como influenza,
la vacuna contra COVID sigue siendo efectiva y sigue siendo costo efectiva con 2 dosis por lo menos al año. Y de hecho, y de eso yo tengo varias publicaciones. Es costo efectiva con 2 dosis al año. Eh, esa es la respuesta. En cuanto a los antivacunas, es otro tema. No quisiera desviarme de esto porque, de hecho, Felicitas y yo acabamos de entrevistar a Peter Hotez aquí en Baylor sobre la cuestión de los antivacunas, los anticiencia, y bueno, es un tema complicadísimo y yo creo que tú, Migdalia, lo dominas más que yo, lo dominas más que yo y con todo el respeto, y perdón, pero no quisiera meterme en ese tema. Está bien, no lo vamos a tocar. Hola, aquí está el señor Javier Rendón Alfaro y nos dice, hola, buenas tardes. ¿Es válido administrar la RSP más B al año de edad, 1 mes a 3 meses, la segunda dosis? Bueno, varicela no. Hemos tenido últimamente algunos brotes de sarampión en Latinoamérica, incluyendo México. Y yo soy parte del Comité para la Eliminación de Sarampión y Rubiola Congénita en México y cada 2 veces al año reunimos con OPS y me entero lo que pasa en OPS en Latinoamérica. Actualmente algunos países, incluidos México, no sé Colombia honestamente, ni Argentina, ni así, pero sé que algunos países están poniendo una vacuna, la dosis de vacuna al año de sarampión, que siempre viene triple, combinado con parotiditis y rubiola, y están poniendo al par de meses, 2, 3 meses, la segunda dosis y luego los 6 años. Eso es para asegurarse de que todo el mundo tenga 2 dosis. Es una buena estrategia de salud. La de varicela no. La varicela no hay ninguna indicación para ponerla tan rápido. O sea, una vez al año y la segunda dosis a los 6 años o a los 4 años está perfecto. Ok, gracias. Los campeones por los brotes que hemos tenido. De acuerdo. Acá hay otra pregunta de Guadalupe Campoy, ella es de México y dice, ¿qué tan grande es el porcentaje de personas antivacunas en Estados Unidos? Me parece que en México este problema no es tan grande. Aquí no vamos a hablar sino de los porcentajes de la información que tienes de los antivacunas en los Estados Unidos versus México. Bueno, Estados Unidos y gran parte de Europa son los padres de la antivacunología, ¿no? Uno ve a Andrew Wakefield, que vive en Houston, es un tipo bien parecido, habla muy bien y hasta casi le creo, ¿no? Y ese tipo por sí solo ha ganado millones de dólares y ha ocasionado muchas miles de muertes, ¿no? Por ser un antivacunas. En México, los anticiencia y antivacunas están creciendo de manera exponencial. En toda Latinoamérica están creciendo de manera exponencial gracias a la desinformación. Porcentaje no sé, pero es menor que Estados Unidos, sí lo creo, pero está creciendo. Entiendo. Bueno, cada vez se hace mucho más importante este tipo de cursos, ¿no? Acá Alexandra Salvatori nos dice, Venezuela tiene cifras muy bajas de cobertura, sobre todo rotavirus, neumococo, meningococo, hepatitis A, varicela, ya que todas son montos elevados que deben ser costeados por cada familia. Bueno, esto es más que una pregunta, un comentario. Muchísimas felicitaciones de todas partes, doctor. La verdad, gracias. Y no tenemos más preguntas por acá. No sé si alguien quiere intervenir, levantar la mano. Estamos a disposición. No pierdan la oportunidad, por favor, que este es un privilegio tener al doctor Enrique Chacón hoy con nosotros. No, El punto que yo creo que podemos hablar también, Dalia, es que existe un misconcepto de que las empresas necesariamente quieren lucrar. Y bueno, cuando yo veo el desarrollo clínico de vacunas y yo he participado en ensayos clínicos de vacunas, muchas vacunas no pasan al mercado porque al final resultaron tener algunos efectos colaterales o no fueron tan buenas, se pierde mucho dinero ahí. Si no tenemos nosotros inversión, no podemos tener vacunas y pues los inversionistas al menos van a querer recuperar la inversión.
Y es algo que tenemos que tener claro. Si yo pongo una Lógico. cafetería, tengo que vender café al grado que yo pueda sostener la cafetería y llevar dinero a mi casa. Entonces, es igual con las empresas. Eh, Tú tienes gente que te patrocina, nosotros en Newsletter tengo gente que nos patrocina, o sea, es, es obligado. Entonces, aquí lo importante es mencionar que desde el punto de vista de inversión a nivel público, la vacunación, aun siendo costosa, es benéfica. O sea, a la sociedad vacunar, salvamos vidas, prevenimos enfermedades, pero recuperamos dinero. Ese es el mensaje. Sí, yo creo que quedó clarísimo, o al menos a mí me quedó clarísimo en tu presentación, el impacto del ahorro al Estado. Por eso me sorprende tanto que el tema de la varicela o los neumococos, varicela, que fue el ejemplo que pusiste, tan gráfico, no haya voluntad política. O sea, es absurdo desde el punto de vista económico o financieramente cuando uno lo ve desde afuera, no sabemos qué está pasando internamente, ¿verdad? Pero es un absurdo, es totalmente absurdo. Creo que dentro del proceso del curso vamos a tener creo no, vamos a tener una sesión del el desarrollo de investigación de vacunas. Allí es donde vamos a profundizar mucho del tema que estás hablando y los invito a todos a estar atentos a eso, en donde vamos a ver cómo es el proceso de investigación de vacunas y el impacto obvio que esto tiene, como tú lo acabas de demostrar, en la sociedad y la salud de la población. Entonces, pues bueno, pero rescatando lo que mencionabas, la importancia de que esto tiene un proceso, que es un proceso de investigación clínica, que primero se hacen animales, luego viene una fase 1 probando, y si no, y si tiene muchos efectos adversos, esto por seguridad no va a salir al mercado. O sea que tenemos que tener claro que así como es el proceso de vacunación, también es el proceso de todos los medicamentos que nosotros tomamos, de todos, así sea la aspirina, que es algo que data de muchísimos años, todos los medicamentos avalados por la FDA, la EMA y nuestros institutos de control de cada uno de nuestros países han pasado por procesos de investigación. A ver, vamos a ver, nos están preguntando acá si cómo van a tener la grabación se las vamos a enviar por vía email y eso va a estar en YouTube. ¿Consideran que es importante generar este tipo de concientización en las escuelas? Esta es una pregunta de Andrea. Te pregunta, Enrique, ¿consideras que es importante generar este tipo de concientización en las escuelas con padres de familia para poder buscar opciones de vacunas viables para sus hijos? Sí, es una excelente pregunta y la respuesta es un rotundo sí, por mil factores. Yo creo que tú eres mejor que yo en eso, en la parte del advocacy, mucho. Uno de los proyectos para mejorar el advocacy en vacunas es las escuelas con los niños con los padres. Y yo creo que la mejor eres tú, ¿no? Pero sí, la respuesta es un rotundo sí. Gracias. Bueno, no tenemos más preguntas, doctor. Bueno, tienen la última oportunidad de hacer preguntas. Como les digo, esto es un privilegio para nosotros tener al doctor Enrique. El doctor Enrique tiene cientos de papers y de publicaciones en investigación y en vacunación. Así que, pues bueno, para todos nosotros ha sido un privilegio tenerlo acá. Ahora menciona la importancia de empoderar a la sociedad civil sobre vacunación para exigir el derecho, pero puntualmente qué acciones podrían tomar. Esta es Claudia Burgos quien nos está haciendo la pregunta. Definitivamente tiene que haber una coyuntura. Y ahí es ¿Qué donde significa eso, doctor? coyuntura y, perdón, una unión
entre la sociedad civil y nosotros. Tú eres una coyuntura, o sea, tú eres una persona que une ambos eslabones. Y los médicos tenemos un, una fama, una reputación de ser muy malos comunicadores. Yo he aprendido a comunicar terminología médica a gente que no es médico o terminología científica a gente que no es científica. Esto, por ejemplo, es términos farmacoeconómicos que incluso no me enseñaron en la facultad, los aprendí después en la maestría de vacunas, los aprendí. Pero uno tiene que aprender a diseminar esa información y si de plano no soy capaz de hacerlo, tengo que unirme a gente como tú que lo hace mejor que yo. Pero ante todo tiene que haber una unión entre la sociedad médica y la sociedad civil, porque está más que claro, y eso está muy demostrado, que la sociedad civil impacta más en la población y en los políticos Sí. que las sociedades científicas. Ujú. Así es. Sí, es muy importante lo que dices y la pregunta me parece súper interesante. En la sesión número 2 estuvimos con una de las mejores advocacies de la región, que es Eva María. Ella nos hablaba del tema de la comunicación, ¿no? Y la importancia de cómo gestar esta comunicación. Y justamente, pues, también al principio de la presentación hablábamos de las vías que tenemos para establecer esas acciones o esas acciones que podemos tomar para generar para promover, vamos a llamarlo así, esta voluntad política que es necesaria. Pues bueno, comenzando por este tipo de acciones y de promoción a la salud que estamos haciendo, creo que es un buen pie. El hecho de que tengamos tantos advocacies acá, yo quizás no sea la mejor, pero tenemos muchísimos advocates acá en el curso. Tenemos una gran cantidad de líderes de organizaciones de pacientes y yo creo que esto es un éxito total. Eh, si desean algún tipo de comunicación directa con el doctor, nos pueden escribir y nosotros les haremos saber pues, la necesidad y pues de repente pues algún estudio o algo que nos pueda facilitar para apoyarnos. Creo también que es importante porque muchas veces lo que nos puede estar pasando nosotros desde las organizaciones de pacientes es que no tenemos acceso o un fácil acceso a estos estudios farmacoeconómicos que son tan importantes para nosotros ir con una buena data sustentable ante el tomador de decisiones. Entonces, pues bueno, tenerte aquí de nuevo, como te digo, es un privilegio. A Jaime Ocampo nos pregunta, ¿hay alguna contraindicación de alguna vacuna cuando tenemos alergia a los alimentos como al huevo? ¿Qué hacer? Y te saludan desde Taxo, México. Bueno, gracias. Taxco es una zona donde hay muy buena plata y mucha artesanía de plata. Se los recomiendo. Gracias. Además, bueno, hay otras cosas agradables, como cierto tipo de bebidas. Bueno, am, eh, sí, es muy interesante. No es el tema, pero está bien que lo pregunten. Algunas vacunas de sarampión tienen huevo. Las vacunas de fiebre amarilla están incubadas en huevo y fiebre amarilla pues, es endémica, muy endémica en Brasil, algunos lugares de Argentina, Paraguay, Colombia, Venezuela, etcétera, ¿no? Y Centroamérica también. Brasil es un problema. Y algunas vacunas de influenza, pero ya cada vez menos, están incubadas en huevo. Sin embargo, son lavadas y tienen rastros de huevo. Entonces, si la persona, la recomendación es, si la persona ha tenido alergia grave contra el huevo, demostrada, grave, no poner esa vacuna y utilizar una alternativa, que la vacuna no es incubada en huevo. Y cada vez hay más vacunas que no tienen nada que ver con el huevo, como las de COVID. Ninguna está incubada con huevo. Pues solamente si la persona tuvo una alergia grave, severa, de hospitalizarse, entonces se sugiere no poner.
pero la cantidad de huevo que tienen esas vacunas es ínfima en nanogramos, es ínfima. Excelente. Bueno, ya creo que vamos a dar por terminada la charla. Los invitamos a seguir participando de este curso de advocacy que en realidad lo hemos estado desde nuestra pasión que tenemos por la salud en la región latinoamericana. Les recuerdo que tenemos este grupo de WhatsApp en donde estamos pasando constantemente información. El doctor Enrique nos ha invitado a participar de su newsletter, así que pronto también les estaremos haciendo llegar información del newsletter a todos a través de nuestro email. Y pues ya para el fin de semana seguramente van a tener en su email el link de esta charla. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos en 2 semanas con nuestra módulo número 5. Y doctor, de nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente ha sido un privilegio y muchísimas felicitaciones. El chat está lleno de felicitaciones y agradecimiento a usted por esta excelente charla. Muchísimas gracias por llenarnos de tanto conocimiento. Gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias a ti, y cuando lo requieran, estoy a la hora. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye. Gracias, Doc.